Gracias, Jorge Echeverría, por aceptar esta entrevista para la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Antes que nada, me gustaría que nos dijeras cuál es tu opinión de hacer una feria en español en una ciudad como Nueva York, que se caracteriza por una gran comunidad que habla español. Me parece una iniciativa excelente que se haga en este entorno una feria dedicada al idioma español. Creo que el idioma español no puede ser una cosa secundaria y no lo es en la realidad ya en este país, ya sea en Nueva York, ya sea en Miami, ya sea en Chicago. Me parece crítico, creo que hay un montón de talento tanto en esta ciudad como en este país al que hay que dar visibilidad, y una feria como esta me parece una gran iniciativa. Estábamos hablando hace rato en la mesa en la que estabas tú acerca de esta, yo le diría de repente paradoja, a lo mejor no lo es, pero para mí a veces lo es, entre crear un contenido de calidad y un modelo de negocios. Ustedes estaban hablando del periodismo, pero se aplica a muchas otras cosas, por ejemplo a esta Feria del Libro. ¿Cómo has encontrado tú en tu desempeño diario este equilibrio, digamos? Bueno, es un desafío y sigue siendo un desafío desde hace fundamentalmente por lo menos 15 años que el modelo de negocio en los medios de comunicación, y diría fundamentalmente en los periódicos, que fueron los primeros azotados por la crisis publicitaria, por la disrupción que provocó Internet, etcétera. Me parece que es un camino que ya va para más de una década, en la que ha habido muchos cadáveres, muchos medios que han cerrado, que no han podido o no han tenido tiempo para encontrar ese modelo de negocio, pero también veo que algunos de los que han resistido empiezan a ver una luz al final del túnel, ¿no? Hay grandes ejemplos a nivel gran tamaño de periódicos que ya son exitosos desde un punto de vista económico y que están entrando en ese círculo virtuoso de reinvertir los beneficios en más periodismo y más periodismo de calidad. No todo el mundo está ahí, pero los modelos de suscripción, es decir, los lectores pagando por el contenido, creo que han dado una opción de futuro a muchos periódicos que veían su futuro muy en cuestión. Entonces, soy más optimista, evidentemente, de lo que era hace 5 años, pero no solo va a haber un modelo, porque los modelos de suscripción pueden valer para cierto tipo de medios, pero existen otras formas de financiar periodismo, ya sean con non-profit o redacciones pequeñas, incluso sustentadas sobre la publicidad, que también tienen oportunidades de sobrevivir. Para las personas de nuestra generación, tuya y mía, a veces es difícil pensar en este traslado de los contenidos. Me encantó el ejemplo que dabas acerca de una entrevista a un filósofo, por ejemplo, y de cómo trasladar esto que en el papel lo lee gente de mi edad, gente de tu edad, a el Instagram o el TikTok, ¿no? Entonces, ¿dónde está, digamos, esta manera? ¿Se trata de creatividad, de imaginación, o de qué se trata? ¿Cómo lo resumirías? Se trata de eso, pero se trata también de tener gente en los equipos que comprenda esos medios. Si tú lo que quieres es, hablábamos antes, ¿no?, del desafío de cómo llegar a las generaciones más jóvenes, etcétera, etcétera, y yo explicaba cómo en un medio como El País es digamos, sorprendente, porque la gente no lo sabe, el éxito que tienen estas entrevistas de pensamiento a filósofos, escritores, o gente que te da una visión sobre el futuro, te agitan el cerebro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo haces que ese tipo de contenido que tiene éxito entre nosotros, entre, como decías, gente de cierta generación, impacte en generaciones más jóvenes? Y creo que es muy difícil pretender que vengan a tus páginas web, a tus periódicos, porque no están ahí. Estas generaciones viven en otros entornos. ¿Cómo rehago, reestructuro, repienso, reempaqueto estas historias, estas mismas historias, para que se puedan ver en esas plataformas?
lo primero que diría es que necesitas gente de esa generación haciendo ese trabajo, porque lo entienden, y yo eso lo veo en el día a día, entienden, y una entrevista con un filósofo la puede reconvertir, quizá no en la longitud que pueda tener en el periódico, en la web, etcétera, pero sí puedes empezar a llevarle ese tipo de contenidos a generaciones más jóvenes en formatos distintos, y poco a poco irán entrando. El tema justo de los temas que se están leyendo ahora, yo pienso que hay una especie de vocación fatalista, de que después de la pandemia, de que se nos está acabando el mundo. Cuando dijiste que este tipo de contenidos se están leyendo mucho, a mí no me extrañó, porque estoy leyendo muchas novelas que también van como suceden en el 2035, son distopías, Margaret Atwood, etc. ¿Tú cómo crees que podemos capitalizar esta, déjame llamarle así, esta depresión que está sucediendo? Es tal cual lo dices, ¿no? Y lo sentimos, lo vemos. Hoy en día se puede medir todo, sabes perfectamente lo que leen los lectores, lo que les interesa, lo que no les interesa, y claramente, sobre todo después de la pandemia, hay un agotamiento de los lectores con información apocalíptica y también tiene que ver con los recursos, ¿no? Cuando tienes tanta desinformación, tienes una guerra en Ucrania, has tenido una pandemia, pues pones muchos de tus recursos periodísticos, que son limitados, a cubrir eso, porque es importante. Y por el camino te vas dejando otras historias que puedan tener que ver con ser útiles a los lectores, con inspirar, con sorprender, con dar esperanza, con ayudarles a navegar por el día a día, por la sociedad. Y esas historias se han ido ocultando debajo de todas esas historias, como decíamos, apocalípticas. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en equilibrar lo que le damos a los lectores. No podemos caer en darles un menú único con noticias que les acaben llevando a esa especie de estado de depresión, porque van a huir de los medios y están huyendo de los medios. Ya no es un futurible, ya está pasando y lo estamos viendo. Eso no significa caer en la frivolidad o que los lectores solo les tengas que dar información de gossip, frívola, etcétera, etcétera. Hay un montón de temas de salud, de bienestar, de ciencia, y una manera de ver la vida en la que le dediques también tiempo para ayudar a los lectores a seguir viviendo una vida que, a pesar de todos los males, puede ser muy en positivo, ¿no? Y la última pregunta, hablaste del GAO, de Gabriel García Márquez. ¿Qué tanto se puede seguir haciendo un periodismo bien escrito, de largo aliento, con todas estas condiciones que hemos hablado? Bueno, que siempre va a quedar, y creo que como no hagamos eso, pues vamos a matar una parte importante del periodismo, y además que es un periodismo finalmente rentable. Es verdad que no todo el mundo se lo puede permitir. Es verdad que en las empresas luego existen las presiones del día a día, los objetivos, y que es ese periodismo de largo aliento. Necesitas que todas las partes implicadas estén convencidas de su valor. Pero los que no podemos rendirnos ahí, los primeros somos los periodistas, porque si nos rendimos ahí, ¿quién va a convencer a las otras partes de que ese periodismo es relevante? Creo que es fundamental seguir haciendo ese periodismo y luego pensar cómo hacer que ese periodismo llegue a la gente. E insisto en eso, hay maneras. Creo que hay que hacer un ejercicio intenso de cómo hacer que ese periodismo de largo aliento llegue a la gente, que no sea solo un periodismo para periodistas, claro, que sea un periodismo realmente para el lector, y hacer un esfuerzo de que nos lean. Pues te agradezco muchísimo, ha sido un placer que estés aquí en la FIL-NIC. Muchas gracias, Borja Echeverría. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.